Bien, entonces en esta semana estamos estudiando la porción Vayetse, ya la parashá número 7 ya del libro de Bereshit, de Génesis, en principio, y de los capítulos 28 al 10 hasta el 32:3. Vamos a estar viendo el comienzo, ¿cierto? Principalmente el capítulo 28, que tiene muchos elementos muy, muy importantes, muy reveladores también, donde ya comenzamos a entender un diseño, comenzamos a entender todo lo que Jacob proyecta, ¿cierto? Como parte del cumplimiento de una promesa, ¿ya? Que se le dio a Abraham, que es confirmada a Isaac, y que a través de Jacob ya se va a materializar, se va a hacer efectiva, ¿cierto? Esa descendencia de Israel. Y por lo tanto, que es el pueblo escogido, que es el linaje, en el cual nosotros, hermanos, hemos sido injertados, ¿cierto? Por eso el apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para anunciar sus virtudes, amén, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que ya vamos conectándonos con un tiempo especial, un momento especial que vive Jacob en su vida. Él sale, ¿cierto? Con sale hacia un lugar, vamos a leer la palabra, donde tiene un encuentro, un lugar especial. Vamos a estar hablando de ese momento, de ese lugar y de su significado, de todos aquellos elementos que tiene este encuentro, este momento que vive Jacob. Amén. Y para eso vamos a ir a Génesis 28. Esta porción se llama Vayetse, que significa él partió. Amén. Y dice así, precisamente, y salió pues Jacob de Beer-seba y fue dirigido a Harán. Y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por cabecera, y durmió en aquel sitio. Y soñó, he aquí, una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos, y los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. Amén. Entonces acá comenzamos a ver entonces que él sale. Y llega a este lugar que vamos a ir descubriendo también, gracias a la escritura, ¿cierto? El hebreo también nos va dando luces y nos va conectando, ¿cierto? No con algo tan abstracto, no con un lugar como que fuese cualquier lugar, sino con un lugar especial que tiene una conexión tremenda hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces ahí la palabra se refiere, dice, y llegó a cierto lugar. Por eso de que esa palabra, ¿cierto? Que es traducida para nosotros como ese lugar, cierto lugar, es del hebreo que significa, que es el hebreo makom, ¿ya? Que es propiamente una posición, un sitio, ¿ya? Un lugar, una localidad, un aposento, un lugar específico, hermanos. Entonces, esta palabra makom aparece varias veces en la escritura, ¿ya? Y vamos a estar conectándola, ¿cierto? Con aquel mismo lugar que Abraham, ¿cierto? Estuvo cuando ofreció a su hijo Isaac. Como lo dice en Génesis 22:4, dice al tercer día, ¿cierto? Cuando Abraham iba con su hijo, al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Esa palabra, el lugar, la misma que aparece acá en este capítulo 28 de Génesis, es la misma palabra Macom, ¿ya? Y por lo tanto, hace referencia a un lugar específico, a un lugar especial, a un lugar que va a ser el eje, que va a ser un punto en la tierra, que es el centro del cumplimiento también de todas las profecías, ¿ah? Respecto a la tierra prometida y al lugar de la promesa, de la herencia. Amén. Entonces vamos a ver que tanto la Torá, ¿cierto? Las escrituras y el Targum, ya, ojo, el Targum es la versión en arameo. Recuerda que la escritura, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Tanaj, ¿cierto? Fue escrito en hebreo y arameo. Esos son las dos, digamos, lenguas o idiomas en los cuales fue escrito. Y el nuevo pacto, ¿cierto? O el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, ¿cierto? Fue escrito en griego. Entonces, por lo tanto, vamos a tener referencias también, tanto en el hebreo como en el arameo, de que esa expresión
el lugar se hace referencia a un lugar específico, que vendría a ser el mismo monte Moriah. Amén. El monte Moriah. Hay una conexión allí que los mismos comentaristas relacionan entonces que el lugar donde Jacob durmió, donde Jacob acampó, allí el lugar de la roca, es el mismo monte Moriah, el mismo monte donde Abraham, ¿cierto?, ofrece en sacrificio a Isaac. Y vamos a ver que ese lugar hoy también es un punto importante, un punto central de incluso de mucho conflicto hasta hoy en día. Entonces, la palabra Macom, ¿cierto?, que es traducida como el lugar o este lugar, se repite hasta 6 veces en este contexto, como aparece en Génesis 22, que lo leímos allí con respecto a Abraham, y hace referencia a Moriah. Amén. Entonces vamos a conectar ese lugar con el mismo lugar que Jacob durmió. Amén. Ahora, tenemos otro elemento allí, que en ese lugar, hay alguna traducción dice que él tomó una roca, ¿ya? Otros dicen que él durmió en el lugar de la roca, ¿ya? Entonces no podemos precisar exactamente si él tomó una roca, como nosotros pensamos una piedra, así como algo de un tamaño quizás que pudiésemos tomar con las manos, o una roca realmente que estaba allí, ¿ah? Que quizás él no podía tomar, ¿ah? Pero, pero ese lugar en hebreo, ¿cierto? Lo que es traducido como piedra o roca, y eso es importante que tengamos el concepto de que tanto piedra como roca en hebreo es la misma palabra, que es even, ¿ya? Ahí usted la puede ver, ¿cierto? Recuerde que el hebreo se lee desde la derecha hacia la izquierda. Entonces vamos a ver aquí esta palabra even, formada por Aleph, por Bet, ¿ya? Y también por una, aquí lo tengo, lo anoté, por una Nun, ¿ya? Entonces vamos a tener Aleph, Bet y Nun. Entonces, pero antes, Eben entonces, para que usted lo tenga en la definición, es piedra, cantería, onda, masa, pedregoso, pedrería, peña, pesa, peso, piedra, plomada, roca, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la palabra Eben, ¿ya? Y esta es la que él tomó o estuvo en particular allí en ese lugar. Tiene que ver con una piedra del fundamento, ¿ya? También, y lo vamos relacionando con la roca que hoy día actualmente también está en Jerusalén. Si vamos, por ejemplo, a Isaías 28:16 dice, por tanto, Adonai dice así, he aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree en él, de ningún modo será avergonzado. Entonces ya vamos a comenzar a relacionar la roca, ¿cierto? Como lo hemos conocido, como hemos entendido quién es la roca de nuestra salvación. Entonces, vamos a encontrar que en la palabra Eben, Aleph, Bet y Nun, ya son 3 letras hebreas, ya la Aleph, ¿cierto? Es la primera letra del alefato hebreo, la Bet la segunda, y entonces vamos a encontrar que la letra intermedia, que es una Bet, significa casa, ¿ya? Porque es muy importante que en hebreo cada letra ya tiene un significado en sí misma, ¿ya? O sea, la Aleph significa cabeza de buey o líder. La Bet significa casa. Amén. Entonces así vamos a ver que cada letra tiene un significado. Entonces las palabras que se forman en hebreo, además de tener un significado como palabra, también tiene un significado en cada letra. Entonces vamos a ver que la palabra Eben va a estar compuesta entonces por Bet, que está en el centro, que significa casa, y luego las 2 primeras letras, Aleph, Bet, ¿ya? Significa padre, porque forma la palabra Av, y Av es padre, amén. Y las 2 últimas letras forman la palabra Ben, que significa hijo. Entonces, ¿qué es lo rico de significado de esta roca? Que roca en el fondo está formado por la palabra padre y por la palabra hijo, Even. Están contenidas las 2 palabras allí y está contenida la casa, amén.
la casa, el templo, ¿cierto? Que vamos a entender en la Escritura que son la misma cosa, tabernáculo, cuerpo. Todo eso tiene que ver con morada, tiene que ver entonces con que el Padre y el Hijo uno son. Eso es muy importante en lo que es la Escritura. Acá, por ejemplo, podemos ver entonces un dibujito, ¿ya? Que subió nuestra hermana Liliana ahí, lo coloqué también, me gustó mucho porque ahí usted puede ver entonces la palabra Ben, que significa piedra o roca, y está formada por dos palabras, ¿cierto? Ab, que es padre, dice, porque así ha dicho Adonai tu Elohim, he aquí yo, mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mire, yo mismo las iré a buscar. ¿Quién vino a buscar las ovejas perdidas? Yeshua. Amén. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es Elohim. Por lo tanto, el mismo Padre viene en Yeshua. Y por lo tanto vemos una unidad. Y también vemos a Ben, el Hijo, donde Yeshua dice, yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces aquí vemos cómo se forma esta palabra y vemos la riqueza, vemos el significado y la profundidad que tiene el hebreo. Amén. Y vamos conectando mucho más toda la escritura. Ahora, la roca del fundamento en Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho. Mire esta promesa poderosa que le da a Jacob. Dice que te guardaré, estaré contigo donde quiera que y te haré volver a esta tierra. Entonces, fíjese dónde él estaba en ese momento. Le dice que le hará volver a esa tierra. Estaba en el monte Moriah, el mismo monte que hoy día es el punto central, ¿cierto? En Jerusalén. Vamos a seguir viendo entonces de que dice, y te haré volver, le dice. En el Targum, ¿cierto? Como les decía, en la versión en arameo, dice entonces que la imagen visible, la memra, ¿cierto? Te hará volver, mi memra te hará volver. Memra es palabra. Memra es el logos, como lo hemos conocido en el griego, es la dabar, que es conocida en hebreo. Entonces hay una conexión en todo esto, como lo dijo Yeshua, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, palabras poderosas, porque hermanos, tenemos que entender entonces que nuestro Elohim es uno. ¿Ya? El Padre, el Hijo, uno son, no hay diferencias. Y esto es muy importante entender porque de esa manera no podemos tener disonancias o discordancias de que el Padre haya dicho una cosa y el Hijo diga otra. Entonces, porque hay una sola unidad. Es más, hemos visto en la Escritura desde Génesis 1:1 que el que estaba ejecutando toda la creación era Aleph Tav, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, Yeshua, amén. Él estaba ahí mismo, la imagen visible del Elohim invisible. Yeshua es el que está haciendo la creación, el que está moviéndose como la palabra viviente, es la palabra que se encarna y por lo tanto él mismo declara, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, yo he venido a hablar todo lo que mi Padre me ha dicho que hable, porque yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, dice Yeshua, ha visto al Padre. Y es por eso, hermanos, que lo que dijo Yeshua jamás, jamás en la Escritura podemos entender que pueda contradecir o decir algo diferente a lo que el Padre nos ha dicho. Eso es muy importante entender. Tenemos que siempre cuestionarnos, hermanos, preguntémonos siempre cuando alguien nos diga algo que el Padre dijo y que ya aparentemente no es, que ya aparentemente no corre, que ya eso está obsoleto, que ya eso no se aplica. Cuidado, hermanos, porque ese es el engaño de la serpiente, es el engaño del enemigo para querer hacernos creer que lo que el Padre dijo ya no está vigente. Cuidado, porque el Padre no tiene sombra de varianza. Él no muda, Él no cambia, su palabra es eterna. Él no se equivoca, no se arrepiente. Él es aquel que dijo hoy, ayer
y por los siglos de los siglos siempre lo mismo. Amén. Entonces es importante eso, hermanos. Vamos a ver entonces que la doctrina de Yeshua es la doctrina de su Padre, como lo dice la Escritura, y vamos a ver entonces a Adonai, ¿cierto? El nombre sagrado, Yud-Hei, Bab-Hei, y Yeshua. Dice así la palabra, por ejemplo, en Juan 14:11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las mismas obras. Entonces, miren la unidad, ¿cierto?, que hay entre el Padre y el Hijo. También vamos que tanto como para Adonai, como para Yeshua, es la roca. Ellos es la roca, ¿ya? Es importante como hablar del plural, pero al finalmente de singular, ¿cierto? En Lucas 20, del 17 al 18, dice, pero él mirándolos fijamente dijo, ¿qué significa pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, ¿esta llegó a ser cabeza de ángulo? Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre aquel que caiga lo desmenuzará. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que caer postrados a la roca. Tenemos que caer, ¿cierto? Quebrantados, humillados, hermanos, arrepentidos, volviéndonos a Él, volviéndonos a la roca firme. Recuerde, Yeshua es la roca, Yeshua es el Logos, Yeshua es la palabra, es la misma palabra que sale de la boca de Elohim. Amén. Por lo tanto, por la palabra, hermanos, somos quebrantados por el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas para arrepentimiento. Amén. Entonces, vemos también, por ejemplo, cómo vemos relación del Eterno con la roca en 2 de Samuel 22, del 2 al 3. Y dijo, Adonai es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Elohim es mi roca, en él me refugiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio y mi salvador. Me libraste de la violencia e invocaré a Adonai, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Y también el Salmo 18, 46, 47 dice, viva Adonai, bendita sea mi roca, sea enaltecido el Elohim de mi salvación. Ha-El, que significa el Elohim, ejecuta mi venganza y somete pueblos debajo de mí. Y lo mismo que podemos ver, hermanos, tanto en el Tanaj, en el Antiguo Pacto, y también en el Nuevo Pacto, en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, el Mesías. Entonces, hermanos, vemos allí esa unidad, vemos que Elohim es uno, que el Padre y el Hijo son uno, que Yeshua es Adonai, que Yeshua es el Señor, como lo hemos dicho. Amén. Él es la roca de nuestra salvación. Allí con Jacob estaba Yeshua. Amén. Podemos verlo en la roca, podemos verlo en todos los elementos que estaban en ese encuentro, en ese lugar especial. Y vamos a ver entonces, hermano, también una conexión de ese lugar de Jacob, ese lugar de Abraham, la piedra y la roca. Lo que es conocido hoy en ese lugar, ustedes lo pueden ver en la foto, es el domo de la roca. Muchos hemos aprendido, quizás nos han comentado en nuestro poco conocimiento, que esa es la mezquita, pero en realidad no es la mezquita, por lo que he estado aprendiendo un poquito en algunos videos allí de Israel, y ese es el domo de la roca, ¿ya? Que es el lugar donde se encuentra precisamente esta roca, esta piedra del monte Moriah. Ahí usted podrá ver, ¿cierto?, que no parece un monte, ¿ya? Y es porque ese lugar fue cercado con ese muro que usted ve, ¿ya? Y fue rellenado. ¿Ya? Por lo tanto, lo que antes era como un morrito, un cerrito, hoy día está como una planicie, ¿ya? Pero en ese lugar, debajo exactamente de esa cúpula dorada, está la roca o el domo de la roca, ya que es aquella roca que tiene que ver con Abraham, que tiene que ver con Jacob. Entonces, esta piedra, ¿cierto?, colocada en Sión, se llama Ben Shetiyah,
y es el nombre de la roca en el sitio ocupado hoy por la cúpula de la roca en Jerusalén, o el domo de la roca. También es conocida como la piedra perforada, ¿ya? Ya que tiene un pequeño agujero en la esquina sureste de que entra una caverna debajo de la roca, conocida como el Pozo de las Almas. El domo de la roca ocupa este lugar donde tiene que estar el lugar santísimo desde el 691 después de Cristo. O sea, hermanos, en ese lugar precisamente estaba el lugar santísimo del templo de Salomón, ¿ya? El templo que ya posteriormente fue destruido, ¿cierto? En el año después del año 70, ¿ya? Entonces ahí era el lugar entonces donde está el templo, por eso es un lugar de conflicto hoy día entre Israel y palestinos, ¿ya? Y por lo tanto es un lugar donde también se profetiza la reconstrucción del templo. Entonces, para que ustedes vean un poco difícil cómo se ve la situación allí, y donde hoy día está, ¿cierto? Está un lugar, ¿cierto? Por decir, de religión islam, ¿cierto? Del islam, o musulmanes, ¿ya? Entonces, vemos aquí la palabra en Primera de Pedro 2, 6 al 9, dice, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella de ningún modo será avergonzado. De modo que el honor es para vosotros los creyentes. En cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Amén. Entonces, fíjense, hermano, dónde nosotros debemos estar firmes en la palabra, en la roca, en Yeshua. Él es la palabra viviente. Después tenemos en esta escena, vemos eh, una escalera, ¿ya? Una escalera donde conecta la tierra con el cielo, en donde donde subían y bajaban ángeles, ya como lo pudimos leer allí en el pasaje. Y vemos también la relación de la escalera con Yeshua. Yeshua, ¿cierto? Es la escalera que une la tierra con el cielo. Yeshua mismo lo dice en Juan 1, 50-51, dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Mire, veréis al, al Hijo de Dios, a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y en Primera de Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, Elohim, y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, el Mesías, Yeshua. Amén. Entonces ahí vemos la conexión de la escalera también eh, con, eh, con Yeshua. Si continuamos entonces la lectura, dice Génesis 28, del 13 al 17, y Adonai estaba en pie sobre ella, y dijo, mire, Adonai estaba en pie sobre ¿qué? Sobre la escalera, y dijo, yo soy Adonai, Elohim de tu padre Abraham, y Elohim de Isaac, no temas, la tierra sobre la que estás durmiendo te la daré a ti, y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y hacia el Negev, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, pues no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he dicho. Y fue despertado Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Elohim, y esta es puerta de los cielos.
Amén. Entonces vemos acá que dice cuán terrible es este lugar. Esa palabra, ¿cierto? Tiene que ver con temor, ya tiene que ver con temor, tiene que ver con respeto, tiene que ver con una palabra, ¿cierto? Que no denota terror de pánico, sino temor de reverencia, ¿ya? Es como un lugar muy, muy sagrado. Entonces, esto es lo que exclama, esto no es sino casa de Elohim y esta es puerta de los cielos. Amén. Entonces, vemos acá, miren hermanos, la misma promesa confirmada, ¿cierto? De que fue dada a Abraham es confirmada con Jacob. Entonces, la promesa que Jacob recibe, ¿cierto? Es confirmación. Tiene que ver, hermanos, mire, fíjese, una promesa tiene que ver con una herencia. Hermanos, nosotros no nos vamos a ir al cielo, hermanos, como muchas veces lo hemos dicho, no hay sustento en la escritura. Hemos confundido el reino de los cielos, lo hemos confundido como ir al cielo. Y la verdad es que nuestra herencia, hermanos, la herencia que hemos recibido por la promesa, por medio de la fe, es la misma que Abraham recibió. Y por lo tanto, Yeshua viene a reinar a la tierra. Y por lo tanto, nosotros tendremos herencia aquí en la tierra, hermanos. Por eso seremos resucitados. Seremos resucitados. Y si bien muchos también confunden de que vamos a ir al cielo, porque precisamente la palabra dice que en la resurrección, en el arrebatamiento, en ese momento, dice que nos encontraremos con Él en las nubes. Y es porque Yeshua viene del cielo. Él está en este momento en los cielos. Él está en la ciudad celestial. Él está con el Padre. Entonces, por lo tanto, cuando Él desciende, somos arrebatados, los que están muertos son resucitados y se encuentran con Él en las nubes. Y ahí, obviamente, después desciende, porque Yeshua desciende, pone los pies sobre el monte de los olivos, este se parte en dos, libra todo el ataque, la invasión que va a estar recibiendo Jerusalén, ya por parte de las naciones de la tierra, y una vez que viene todo este juicio, ¿cierto? Se cumplen los tres últimos tiempos establecidos. Recuerde John Teruá, lo que tiene que ver con día de las trompetas, es el día de la venida de Yeshua. Después tenemos Yom Kippur, que va a ser el día del juicio, ya donde habrá juicio a las naciones. Y después viene lo que es Sukkot, que tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos y ya las bodas del Cordero. Entonces, vamos a ser reunidos de todos los extremos de la tierra, vamos a ser tomados, nos vamos a reunir con Yeshua, vamos a ser librados del juicio, vamos a ser librados de la ira que va a venir sobre la tierra y luego, hermanos, vamos a tomar la posesión que vamos a tener aquí en la tierra, amén, como pueblo escogido. Entonces, tiene que ver todo esto, hermano, con una promesa, tiene que ver con una simiente, tiene que ver con un linaje, tiene que ver con una promesa y tiene que ver con una herencia. Amén. Entonces, la palabra le dice, te haré volver, ¿cierto? Como lo mencionábamos en el Targum, versión aramea, dice, he aquí mi memra te guardará y te traerá de nuevo a la tierra prometida. Entonces acá sabemos que la memra es la palabra, el logos, es la dabar, que es Yeshua. Él es el logos hecho carne. Amén. Entonces vemos aquí, entonces como que diga, he aquí, Yeshua te guardará y te traerá de nuevo a la tierra prometida. Amén. Por eso Yeshua declara, Mateo 15:24, dice, él respondiendo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Hermanos, nosotros somos casa de Israel, somos pueblo de Elohim. Amén. Tenemos una identidad, tenemos un llamado, tenemos una promesa, tenemos una herencia, tenemos un pacto en el cual nosotros fuimos injertados como extranjeros, como gentiles, como sea. Hermanos, fuimos injertados al olivo natural. Amén. Y para ser parte de esa misma raíz que bendice todo el árbol, que bendice las ramas. Amén. También dice
en esta parte vamos a ver entonces que también tenemos una conexión con la casa de Israel. La casa de Israel, ¿cierto? De alguna manera siempre representada con Efraín, que tiene que ver, ¿cierto? Con la tribu que hace de alguna manera de primogénito, ya dentro de las tribus del norte, ya de las 10 tribus que fueron dispersas, que fueron cautivadas por los asirios y se dispersaron. ¿Ya? Y por lo tanto hoy día están y estamos, podríamos decirlo, multiplicados en todas las naciones, sobre todo las naciones que están en América. Entonces vamos a ver allí que Efraín, ¿cierto? Es aquel que recibe la bendición del primogénito. Amén. Recuerde que Manasés era el primogénito de José, pero Efraín recibe la bendición a través de Jacob. ¿Ya? Y por lo tanto, vamos a ver allí en Génesis 49, ya esta bendición que se da posterior de Jacob a José, ¿ya? Que tiene que ver con Efraín y Manasés. Dice, José es retoño fructificador, hijo que hace fructificar, hijo mío, digno de imitar, renuevo vuelto a mí. Se confabulaban para infamarlo, los arqueros disparaban con envidia, pero sus arcos fueron rotos con poder, debilitados los tendones de sus brazos por la mano del fuerte de Jacob. Fortalece desde entonces a Israel por parte del Elohim de tu padre. Entonces vemos esta conexión de la casa de Israel, ya, o la casa de José, o la casa de Efraín, lo vamos a ver en las escrituras, ¿cierto? Una conexión especial con Yeshua, que viene de la casa de Judá, ¿cierto? Y también él habla de que viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él también dice en Juan 10, 14, 15, yo soy el buen pastor y conozco a las mías y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Entonces, también él dice, también tengo otras ovejas. ¿Ya? Recuerde que él vino a Judá, vino a la casa de Judá, él era descendiente de Judá. Y por lo tanto, él viene también a extenderse. Recuerden que la primera vez que él se revela como Mesías, se revela en Samaria, a la mujer samaritana, que tiene que ver con la casa de Israel. Entonces él viene a buscar esas ovejas perdidas. No se olvide, mire, ahí toma sentido, recuerde la parábola del hijo pródigo. Recuerde que hay un hijo que estaba en la casa. Ese hijo mayor representa la casa de Judá, y el hijo menor que se fue y se perdió y estaba ahí dándole comida a los cerdos era precisamente Efraín, el hijo menor, la casa de Israel. Amén. Entonces, es importante ir entendiendo el lenguaje de las escrituras para comprender también dónde estamos nosotros, qué somos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Entonces está todo conectado aquí en la escritura. Vamos a ver entonces en Génesis 28, 18 en adelante, continúa la palabra y dice, y madrugó Jacob por la mañana, y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una señal, y derramó aceite sobre su cúspide, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque al principio el nombre de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Adonai Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y túnica para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Adonai llegara a ser para mí Elohim, entonces esta piedra que puse como estela, como señal, será para mí casa de Elohim, y todo lo que me des, ciertamente apartaré el diezmo para ti. Entonces vemos aquí este lugar especial que se llamaba Luz y que luego recibe el nombre de Betel, ya que hemos aprendido casa de Elohim en hebreo. Es el lugar entonces donde él también hace un pacto, una promesa, ¿cierto? Tanto recibe una promesa de parte de Adonai, así también él hace una promesa con él, amén, de que si es prosperado, de que si es bendecido, es multiplicado, él también apartaría de todo lo que recibiera sus diezmos para él, amén. Entonces, y algo muy importante, hermanos, vimos, ¿cierto?, que la roca es Padre e Hijo, ¿cierto?, en hebreo, una unidad, y vemos también allí otra señal que es derramada sobre esta roca, el aceite.
Vemos el aceite, siempre lo hemos entendido como representación también del Espíritu Santo. Amén. Entonces la palabra dice, unges mi cabeza con aceite. Entonces vemos allá también el Espíritu Santo como representado también en este aceite que es derramado sobre la roca. Amén. Vemos siempre allí una unidad, uno solo. Amén. Vemos también entonces, como les decía, casa de Elohim, Betel, ya de Beit El, casa de Dios, casa de Elohim, lo más correcto, dice que es la ubicación entonces de Jacob. Y la naturaleza de su sueño nos revelan algo muy importante, el templo. Fíjese que es el mismo lugar entonces donde posteriormente con Salomón es construido el templo. El templo conforme al diseño que fue entregado a Moisés, el tabernáculo que estuvo en el desierto, que es semejanza al templo que está en los cielos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, hermanos, que la escritura siempre nos habla de un templo, nos habla de un lugar. Amén. No había costumbre en el pueblo de Israel, en los hebreos, ¿cierto?, de construir templos o distintos templos, ¿ya? Eso no es un modelo bíblico, no es un modelo que vemos en la escritura. Ese es un modelo y un diseño griego-romano, porque los romanos y los griegos acostumbraban a construir distintos templos. Usted va a encontrar el templo a la diosa tanto, el templo al dios tanto, el templo de Zeus, el templo de Mercurio, el templo de Venus, el templo, etcétera. Ese modelo que después es mezclado, ¿cierto?, con el imperio romano y la mezcla, ¿cierto?, ya formando el catolicismo romano, ya esta religión que se une con el Estado, hermano, fusiona muchas cosas que venían del paganismo, que venían de las tradiciones politeístas que tenían estas culturas, estas civilizaciones. Entonces, hermanos, nosotros volvemos a la escritura y vamos a ver, hermanos, que el diseño bíblico siempre es un templo. Es el templo celestial, fue un templo que por concesión fue establecido en la tierra como una réplica, como una muestra, ¿cierto?, de algo que fue revelado en el cielo. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, levantar templos, no podemos levantar lugares físicos, amén, porque si el templo fue destruido es porque había un propósito. Por eso el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 y no ha sido, no ha vuelto a ser reconstruido. Y todo tendrá su tiempo. ¿Por qué? Porque hoy día estamos, ¿cierto? Entendiendo que ese templo, lo vamos a ir viendo, fue revelado a través de Yeshua y también es revelado por la palabra que somos nosotros también el templo. Entonces, mire lo importante, dice aquí Juan 2, 15 y 16, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que venden las palomas, quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Y Mateo 21, 13, 14 dice, y les dice, está escrito, mi casa, dice Yeshua, será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Entonces vemos un tremendo celo de Yeshua porque aquel lugar que era representación, que era imagen del templo celestial, del lugar celestial y que tiene una cantidad pero tremenda de significado espiritual, estaba siendo profanado, estaba siendo contaminado. Y por lo tanto él se refiere también a que ese templo, el templo de su padre, la casa de su padre, su casa de oración, ya estaba siendo profanada. Entonces vemos también cómo él mismo se refiere
a sí mismo como el templo. Entonces, tenemos que conectar en la escritura las palabras casa, la palabra templo, la palabra tabernáculo, morada, cuerpo. Vamos a ver que entonces tienen toda una relación. Por eso Yeshua dijo, les voy a preparar morada, y es porque vamos a recibir un nuevo cuerpo, una nueva morada. No solamente que vamos a tener una casita, ¿cierto? Física o terrenal, sino que una morada también, un cuerpo, un templo espiritual. Dice Juan 2, 19, 21, respondió Yeshua y les dijo, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, durante 46 años fue edificado este santuario y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Entonces, vamos viendo que el cuerpo, el templo que él tenía, su cuerpo era el templo también. Por eso él mismo declara, incluso acá hay algo mayor que el templo. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprado por precio? Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Por eso, hermanos, es importante, no podemos menospreciar todas las indicaciones, la instrucción de nuestro Padre con respecto al cuerpo. Debemos cuidarlo porque es templo, porque es morada, si bien es temporal, pero eso ya nos enseña que debemos cuidar todo aquello que el Padre nos dio, porque esta morada, este cuerpo terrenal, este cuerpo transitorio, ¿cierto? Hoy es morada del Espíritu Santo. Amén. Y vemos también puerta del cielo y claramente vamos a encontrar allí, ¿cierto? De la palabra sha'ar, que significa apertura. Esto tiene que ver, hermanos, con puerta, con portón, con entrada, ¿cierto? Cuando se habla de puerta, de apertura, tiene que ver con portero. ¿Y quién es el portero? ¿Quién es la puerta? Es Yeshua. Juan 10 del 7 al 9. Volvió pues a decirles Yeshua, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entonces, tenemos aquí casa de Elohim, puerta del cielo, todos elementos, hermanos, de Yeshua, elementos que nos hacen entender nuestra naturaleza también, hermanos, nuestro propósito, cómo la escritura nos va ordenando, nos va haciendo volver al origen, nos va haciendo volver a vivir una vida escritural, una vida bíblica, una vida conforme al diseño de nuestro Elohim, ya no conforme al diseño del hombre, no conforme al diseño de la tradición, al diseño heredado por la religión, hermanos, es algo que nosotros debemos abandonar, debemos desechar, debemos apartarnos, debemos volver a nuestra fuente, debemos volver, ¿cierto?, a vivir conforme a la palabra, a la revelación de ella en nuestra vida. Y quiero acá mostrarles, ¿cierto?, una imagen que también la tomé eh, de, mm, de la enseñanza de la hermana Liliana, esta imagen que nos muestra, hermanos, cómo nuestro cuerpo es templo, es templo. Y hay una relación muy interesante porque también nos muestra, ¿cierto?, cuando Jacob duerme, ¿cierto?, sobre la roca, donde apoya su cabeza, que es el lugar, ¿cierto?, donde hoy día está el domo de la roca, es el lugar que corresponde al lugar santísimo del templo de Salomón. Y por lo tanto, vemos allí entonces cómo nuestro cuerpo, literalmente, ¿cierto?, tiene un lugar santísimo, un lugar santo y un atrio exterior. Amén. De la misma forma que nuestra persona, ¿cierto?, tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces vemos allí una tremenda relación. Hermanos, incluso es más, les puedo decir que una célula de nuestro cuerpo también tiene una membrana exterior,
tiene un lugar santo que es un citoplasma y tiene un lugar santísimo que es el núcleo, que es la estructura de una célula. La célula también es una estructura que podemos relacionar con el templo. Hay estudios incluso que relacionan cada organelo, cada función celular, cada parte de la célula con un lugar del templo, de esa estructura que podemos ver a nivel macro, lo podemos ver a nivel celular, a nivel molecular. Entonces vamos a ver allí que en el núcleo de la célula, que representa el lugar santísimo, está allí el arca, está allí el nucleolo, está ese lugar que contiene, ¿cierto?, los elementos sagrados, que contiene el maná, que contiene la vara de Aarón, que contiene las tablas de la Torá, que vamos a ver allí que en el núcleo, en el nucleolo de la célula, vamos a encontrar el ADN, vamos a encontrar allí el material genético, vamos a encontrar allí la semilla, la simiente, vamos a encontrar allí ese código, ese libro, ¿cierto?, de la vida, vamos a encontrar allí cómo está codificada la vida, cómo está la Torá misma escrita en el ADN de cada una de nuestras células. Por eso es importante que cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestro templo, porque el Padre nos ha dado algo que es sagrado. Este templo, hermanos, no es hecho por manos de hombre, fue diseñado por Elohim mismo. Y por lo tanto, también es importante que entendamos todo el significado ya de lo que es el templo. Ahí hay una imagen del templo y hay estudios, por supuesto, tremendos allí de cada una de las partes, cada uno del significado, la aplicación a nuestras vidas y cómo nosotros hoy día, hermanos, tenemos que ser santos, como Él es santo. Amén. La palabra nos limpia. A medida que, hermanos, recibimos la palabra, somos santificados, somos cambiados. Nuestra genética cambia por la palabra, por la transformación que ésta produce en nuestras vidas, cortando cadenas, cortando ataduras, cortando maldiciones, sacando pecados, santificando nuestra vida, cambiando nuestra conducta, nuestra manera de pensar, porque si Yeshua es el Logos, es la palabra, hermanos, cuando esa palabra viene a nosotros, también se hace carne en nosotros. Por eso nosotros también vamos a hacer y debemos avanzar en ser a la estatura, a la imagen de Cristo, a la imagen del Mesías. Amén. Así que hay mucho contenido en esta palabra. Quiero que nos podamos quedar con esto y que el Espíritu Santo hable, siga revelándose en nuestra vida, que nos siga santificando cada vez más, que significa que tenemos que ir apartándonos más para Él. Amén. Amén, hermanos. Hasta ahí llegamos hoy día.